nos ultimamos detalles. Una bendición poder encontrarnos en la casa del Señor. Me gozo en el Señor, pero lo veo llegar a nuestro hermano Julián. La bendición, gracias al Señor. Buen día, Julián. La bendición. Te puedo ver. Te escribí Julián, pero parece que cambiaste el número de celular. Qué bendición, hermano. Y a cada uno, hermano, la verdad que uno se goza de poder ser parte de este cuerpo maravilloso del Señor. Hoy es el día del amigo y recuerdo que hace años atrás un poco me jactaba, ¿no? de la cantidad de amigos que tenía. Después con el tiempo uno se va dando cuenta de que son más conocidos, ¿no?, que amigos, porque después uno va comenzando a enfrentar algunas situaciones y realmente los que van quedando al lado son los verdaderos amigos, ¿no? Los que están allí cuando te está yendo bien, pero también están cuando te está yendo mal, ¿no? Y los que pueden levantar tus brazos cuando por ahí no tenés la fortaleza para hacerlo. Entonces, me gustaría decirle feliz día al amigo, como así, en el sentido genérico, pero sabemos todos que el verdadero amigo y el único amigo es Jesús. ¿Amén? Es Jesús. ¿Amén? Amén. ¿Cree que Jesús es su amigo? Además de que es su abogado, es su salvador, es el Señor de su vida. Amén. Pero también es su amigo. ¿Por qué? Porque Él está. Y por la fe creemos de que esto es así. De que Él está con nosotros y además Él dijo, no os dejaré huérfanos. Y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, no hay manera, excepto de que yo le niegue, que le rechace, de que Él se aleje de mi vida. Entonces, por ende, por su actitud, no quizá por la definición, pero por la actitud de Él estar todos los días conmigo, quiere decir que Él es mi amigo. Y gloria a Dios por eso. Y pensando en algunas cuestiones, ¿no?, que van quedando así como de las cosas que venimos hablando y uniéndolas con el Día del Amigo, me gustaría que abramos nuestra Biblia en el libro de Filemón. Existe, está en la Biblia. Entre Tito y Hebreos. Va a encontrar un libro de un hombre maravilloso. Tiene solamente un capítulo, lo vamos a leer completo para que tengamos el contexto. Son solamente 25 versículos, así que lo podemos leer juntos y al que no le gusta leer, que escuche. Dice así la palabra del Señor, Filemón capítulo 1, verso 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y al Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo,
para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Lo primero que llama la atención cuando usted comienza a leer el texto, que Pablo saluda y dice: Pablo, prisionero, gracias, de Jesucristo. Es decir, Pablo en el momento en que está escribiendo esta carta, es prisionero. Y usted recordará seguramente las diferentes salutaciones de Pablo a las distintas iglesias. Generalmente se presenta a sí mismo, sobre todo cuando tiene que defender su ministerio, por ejemplo a los Gálatas, él se presenta como apóstol de Jesucristo. Pero aquí usted va a encontrar en dos oportunidades que él va a decir: yo soy prisionero, no de Roma o no por los romanos, sino de Jesucristo. Es decir, quien me puso en esta situación es Cristo. Y si usted mira el libro de los Hechos, hoy se nombraba y se leía Hechos 19, pero si usted lee un poco más y llega hasta el capítulo 20, y luego de leer el capítulo 20 llega al versículo 17, en adelante va a encontrar que Pablo, estando en Mileto, les reúne a los ancianos de ese lugar y les comienza a decir que el Espíritu Santo les dijo que le esperaban tribulaciones y aún prisiones. Y los hermanos de alguna manera se alborotan. Dicen: hermano, pero entonces no vayas. Quédate por acá. Y lo abrazan y lo despiden. Y Pablo sigue su recorrido y comienza a ir a distintos lugares yendo para Jerusalén. Y mientras está yendo a Jerusalén, los hermanos le dicen lo que va a acontecer. De hecho, viene alguien y le pone un cinto en las manos, le saca el cinto a Pablo, se lo ata a las manos de Pablo y le dice: el varón de cuyo cinto es dueño será encarcelado, va a ser prisionero. Es decir, Dios le estaba avisando a Pablo qué es lo que iba a suceder. Y Pablo, lejos de hacer como Jonás, ¿no? Que Jonás fue para el lado contrario, esto le iba a acontecer en Jerusalén. ¿A dónde fue? A Jerusalén. Y luego de pasar por distintas... Él está predicando en la sinagoga. Bueno, usted lo va a contar desde el capítulo 20 en adelante, va a contar el relato que yo estoy parafraseando. Pero dice que es sacado de la sinagoga, lo golpean, lo hacen ir a comparecer a distintas autoridades: Claudio Licius, Félix, Fausto, si no me equivoco, bueno, distintas autoridades, hasta Agripa. Él apelando a su ciudadanía romana, ¿no? Y él cuenta su testimonio, cuenta lo que Dios hizo, se lo cuenta a los judíos y le cuenta también que él fue enviado a los gentiles. Y así todo es puesto prisionero
según la mayoría de los estudiosos, en Roma. Y llega a Roma y está preso, pero él comienza a escribir. Porque él sabía que lo que le estaba aconteciendo era la voluntad de Dios. Ahora, nosotros si perdemos nuestra libertad, tanto que luchamos, ¿no? Y la otra vez, el 9 de julio, hablábamos acerca del Día de la Independencia y cómo los argentinos luchamos por ser libres y cómo distintas naciones, en lo que fue el triunvirato del Río de la Plata, o el virreinato del Río de la Plata, lucharon para emanciparse de España, de los portugueses, de los ingleses. El hombre anhela su libertad, anhela ser libre, anhela romper ataduras. De hecho, cuando comienzan a hacer Juan José Paso, Mariano Moreno y las primeras tiradas de la Gaceta de Buenos Aires, esto es historia argentina, ¿no? Uno de los dibujos más impactantes y estremecedores son cadenas rotas, símbolo de la libertad. Ahora, Pablo se encuentra prisionero y lo que más anhela un hombre, una mujer, una persona, un ser humano, que lo que más desea es poder ser libre. Sin embargo, Pablo, estando preso, cautivo, lo que dice es: soy preso de Jesucristo. Es decir, Cristo me puso en esta circunstancia, en esta situación, en este lugar. Esto es parte de la voluntad de Dios para con mi vida. Y esto para mí es tremendo, porque muchas veces nos preguntamos: yo no sé cuál es la voluntad, no sé qué es lo que Dios quiere. Nos encontramos hoy con muchas personas dentro de la iglesia que congregan sistemáticamente, pero que todavía no descubrieron el por qué van a la iglesia. Pero me siento bien, siento paz. Bendito Dios. ¿Es correcto? Sí, es correcto, pero también tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios para con mi vida. Y sabe que la Escritura me revela el principio de cómo saber cuál es la voluntad de Dios con mi vida, y lo veíamos en algún momento, y es un ejercicio que me gusta hacer. Así que si el que me conoce ya lo sabe, pero Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el verso 11 en adelante, usted va a encontrar cuál es la voluntad de Dios para el creyente, en general, no en particular. Luego Dios va a revelar su voluntad particular, pero comenzamos por acá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11, dice: por lo cual, animaos los unos a los otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hija, poner el verso 18. Y dice la segunda parte: porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, volver al verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y si usted vuelve al 18, va a encontrar que esa es la voluntad del Señor. Y usted va a volver al verso 13, puede leerlo, y volver al 18 y entender de que esa es la voluntad del Señor. Y así sucesivamente con todos los versículos hasta llegar al verso 21. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A dónde apunto con esto? Que aquel que dice que no sabe cuál es la voluntad del Señor, puede ser que no sepa la voluntad particular de Dios con su vida, pero en general la voluntad de Dios es que haga esto. Cuando la Biblia dice orar sin cesar, que es parte de 1 Tesalonicenses capítulo 5, es porque esto es la voluntad del Señor. Y si yo oro sin cesar, luego la voluntad de Dios particular y personal con Dios para con mi vida va a ser revelada. ¿Por qué? Porque si yo oro sin cesar, si yo estoy orando en mi corazón, si yo estoy en el trabajo y estoy orando, si en el colectivo estoy pensando en el Señor, y si leo su palabra, si tengo comunión con Dios, evidentemente Dios me va a revelar y va a mostrarme cuál es su voluntad para con mi vida. Pero comienza acá. Gloria a Dios. Comienza revelándome la voluntad general para todos los cristianos, para todos los que entramos, como se leía hoy, por sus atrios con alabanza. Entonces, si yo tengo esta predisposición y comienzo a hacerlo con amor y hago las cosas como dice Colosenses capítulo 3 y el verso 23 que ya leímos,
y hago las cosas de todo corazón como para el Señor y comienzo a entender de que esto es parte de la voluntad de Dios, por supuesto que me va a llevar un sacrificio muchas veces. Por supuesto que muchas veces no voy a tener ganas de cumplir con todo lo que me dice 1 Tesalonicenses. No siempre voy a tener ánimo de orar. No siempre lo que las autoridades dicen va a coincidir con lo que yo pienso, pero la Biblia me manda que yo tengo que orar por ellos. Entonces, de esta manera sacrifico mi carne y mi pensamiento para someterme a lo que dice la palabra, porque lo que dice la palabra es la voluntad de Dios. Y Dios, que conoce el corazón, comienza a manifestar su voluntad para con tu vida y para con mi vida. Está todo dentro de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le gusta revelarse, le gusta mostrarse, y Él se muestra a través de su palabra. Es verdad que ¿quién ha visto alguna vez a Dios? Dice la Escritura. Evidentemente no le hemos visto cara a cara, ni aún Moisés. Y Moisés tenía comunión con Dios. Sin embargo, Él se muestra como es a través de la Escritura. Y es necesario que nosotros entremos a través de la palabra para conocer a Dios. Amén. Y para poder agradarle. Yo no podría agradar a mi esposa si no la conociera. Y erraría un montón de veces. Le compro un par de zapatillas, y le compro zapatillas azules, porque a mí me gustan, pero ella me va a mirar y decir, no, esto no me gusta. La tengo que conocer para saber que a ella le gusta otro color. La tengo que conocer para no comprarle tampoco un número más grande o más chico. Y esto no se logra simplemente mirándola. Si yo tengo la Biblia y no la abro, no la leo, evidentemente no voy a conocer a Dios. Para yo tener intimidad con Dios necesito orar, leer la palabra, someter mi cuerpo, ponerlo en ayuno, y que estas cadenas que atan mi vida se rompan. Porque si no sigo siendo prisionero y no tengo la libertad, que Pablo habla de libertad estando prisionero. Él está preso, sin embargo está hablando de que él es libre, y lo leímos recién. Ya vamos allá. Y nosotros muchas veces nos decimos libres, cantamos que somos libres, pero la realidad espiritual es que seguimos cautivos. Porque el pecado lo que hace es eso. Y el enemigo, el adversario, está para recordarnos que en un momento estábamos alejados de Dios, que hacíamos cosas que a Dios no le agradaban, y está puesto para recordárnoslo todo el tiempo. Y hay como una especie de pecado residual. Y ese pecado residual del cual tengo que ir santificándome y entrando en santidad y comenzar a procurar la santidad para que ese pecado residual no me afecte. Y esas cadenas no vuelvan a cerrarse, esos grillos no vuelvan a cerrarse para encadenarme y atarme y esclavizarme. No a la voluntad de Dios, sino a lo que el enemigo quiere que yo haga, o quiere que yo vuelva a hacer lo que yo era antes. Y cada vez que esto sucede, perdemos territorio en campo enemigo. Cada vez que yo no entiendo y hago algo que a Dios no le agrada, el enemigo gana territorio sobre mi vida. Amén. Yo sé que puede parecer duro, hermano, pero es una realidad. Entonces Pablo se presenta de esta manera. Pablo está preso. Pero ¿sabe qué? Estando preso, escribe 4 cartas. Fíjese cómo él entiende que donde está es parte de la voluntad de Dios. Él escribe el 30% de todo lo que él escribió, lo escribe en prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. 4 cartas escribe el apóstol. Bueno, no las escribe todas él, en realidad tiene amanuenses, lo que escribe por él, que básicamente las dicta, pero leímos también que llega un momento de esta carta en que él le dice al amanuense: vení, dame que quiero escribir yo. Y escribe de su propia mano.
es importante lo que quería decir. Ahora, escribe 4 cartas. 2 son muy parecidas en cuanto al contenido, Efesios y Colosenses. Lo vimos hace un par de semanas cuando veíamos Colosenses 3, 22 en adelante. Y si recuerdan lo que veíamos en Colosenses, se van a encontrar con algunas similitudes, ¿no?, entre Colosenses y Efesios, pero sobre todo, puntualmente para Filemón, porque las 2 cartas las que escribe Filemón y Colosenses van hacia el mismo lugar. Porque en Colosenses estaba la iglesia, ¿no?, de Colosa, en Colosa estaba la iglesia de Colosenses, pero la iglesia estaba establecida en la casa de Filemón. En el verso 2, en el verso 2 dice, en la iglesia que estaba en tu casa. Es decir, la iglesia de Colosas estaba establecida en un lugar, y ese lugar era la casa de Filemón. Cuando Pablo envía a Tíquico con la carta a los colosenses, también envía a Onésimo, con una carta también que va a Colosas, pero va a alguien en particular, que es Filemón. Así que la carta que se lee en Colosenses, Filemón también la escucha, porque evidentemente, si estaban en su casa, cuando se lee la carta, él tendría que estar y tendría que oír. Si no, sería como muchas veces hacemos nosotros, ¿no? Qué lástima que no vino el hermano fulano. Bueno, Filemón no tenía, tenía que estar porque era su casa, se reunían ahí. Entonces él estaba en la reunión y estas cartas eran leídas durante las reuniones. Así que vayamos un segundo a Colosenses. El capítulo 1. Y el verso 20 habla de una obra de Cristo. Fíjense lo que está escuchando Filemón. Y por medio de él, esto es de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pablo comienza a escribir a la iglesia de Colosenses, pero también le está escribiendo particularmente a Filemón. Le está hablando acerca de la reconciliación. De reconciliar. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una disputa o hay una pelea? Hay separación. Cuando yo no pienso igual que mi hermano y por ahí esto me lleva a separarme. No, él no piensa como yo. Él piensa distinto. Entonces hay una separación. Ahora, Pablo está escribiendo diciendo que en Cristo Dios produce una reconciliación de las cosas que están en la tierra, es decir, los humanos en la tierra, su creación con el Dios creador. Y esta reconciliación y esta paz solo es posible a través de Cristo. No hay otra forma en la que nosotros podamos hallar paz y reconciliación, porque éramos enemigos de Dios, dice la Biblia, igual que los demás. Pero a través de Cristo, Él nos reconcilió juntamente con Dios. Filemón está escuchando una carta escrita por su amigo Pablo y le está hablando acerca de reconciliarse. Y el 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Filemón está escuchando. Y Pablo va a ir más profundo todavía. Capítulo 4, verso 1. Amos, y esto lo vimos hace 2 semanas, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos o esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y esto ya no es con discreción. Filemón era amo, Onésimo era su esclavo. Y si bien la Biblia no lo menciona, aparentemente Onésimo le roba a su amo y huye. Huye a Roma, y en Roma se encuentra a Pablo.
Ahora, Pablo le está escribiendo a aquellos que son amos y que esos amos tienen esclavos, que coincide perfectamente con la situación de Filemón. Así que le habla de reconciliarse, pero también ahora sin tiro por elevación, sino directamente le dice: amos, hagan lo que es justo y recto con vuestros siervos. Filemón también está escuchando esto. Y yo no sé, la Biblia no me dice la situación y la condición de Filemón, pero seguramente no estaba contento con su siervo Onésimo, porque Pablo tiene que interceder. Así que evidentemente hay ahí una relación que se rompió. Un siervo, un esclavo que le hace mal a su amo, que le produce un daño, que le produce una pérdida, que le produce algo a lo cual recurre a lo primero que encuentra para hacer es escapar, huir. Y Filemón seguramente habrá quedado muy enojado con él, porque es una actitud totalmente humana. Si no, Pablo no hubiese tenido la necesidad de escribir la carta que escribe. Si Filemón no hubiese estado contento con Onésimo, la carta que le escribe Pablo estaría en vano. Es más, evidentemente se supone que es algo monetario, porque le dice: si algo te debe, yo te lo pagaré, ponlo a mi cuenta, le dice Pablo. Así que seguramente lo que se robó era dinero. Pero Pablo dice: comienza un trabajo de intercesión. Y ya en el mismo libro de Colosenses, en el capítulo 4, comienza a dirigirse a aquellos que estaban trabajando en la iglesia de Colosas. Y nombra, por ejemplo, a Arquipo, que es un colaborador nuestro, dice, y aparentemente sería el hijo de Filemón. Y Apia, la esposa de Filemón. Y dice: gracia y paz a vosotros, verso 3 de Filemón, de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí vuelve con el saludo apostólico. Gracia y paz. Y comienza a hablarle directamente ahora. Ya, imagínense, Tíquico llega a Colosas juntamente con alguien más, alguien conocido. Imagínense la cara de Filemón cuando ve venir no solamente a Tíquico, sino también a Onésimo, juntos. ¿Qué hace este acá? ¿No? Es lo que nosotros haríamos, ¿verdad? ¡Qué cara dura!, diríamos nosotros. ¿Con qué cara se presenta acá? ¿Qué quiere? Lo primero que haríamos, lo que produce alguien que nos ofende o alguien que nos hace mal, cuando quiere volver, antes de que vuelva, lo que produce es rechazo. Porque es nuestra condición natural. Nosotros no estamos dispuestos a perdonar a la primera. Algunos dirían que veamos qué cartas trae, ¿no? Entonces, bueno, depende cómo viene. Y por ahí capaz que le recibo. Si trae todo lo que me llegó, si me devuelve todo lo que me robó, si me devuelve aquello que le presté y nunca me devolvió. Mientras tanto, la obra de Dios pide reconciliación. Evidentemente, Filemón no estaría dispuesto así, de buenas a primeras, a reconciliarse con Onésimo. Gloria a Dios, santo Jesús. Yo no sé si a usted le habrá pasado que estuvo ayudando a alguien, a un amigo, a alguien cercano, que le prestó algo, colaboró, quizás monetariamente, quizás vino en necesidad y usted tenía como para suplir esa necesidad, pero esa persona jamás volvió. Y le mandan mensajes y no contesta. Y lo llama por teléfono, pero nunca atiende.
Y de repente parecía que era una relación tan cercana, parecía que era tan amigo, parecía que era tan amiga, pero de repente no está más. Me pregunto, ¿qué haría si esa persona volviera? Y volviera sin nada en las manos, simplemente con Cristo. Gloria a Dios. Porque lo que sucede y lo que me está relatando la Biblia es eso mismo. Alguien que habló mal de mí, alguien que me ofendió, alguien que me puso en una situación incómoda, alguien que injurió, calumnió, que hizo cosas en mi contra, pero que de repente vuelve otra vez y se acerca nuevamente. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Estoy dispuesto a perdonar? ¿Tengo un corazón perdonador hacia quien me ofendió? ¿Tengo un corazón abierto y dispuesto a recibirle a aquel que me hizo mal y que me agravió y que quizás hasta dijo cosas que eran mentiras acerca de mi vida, acerca de mi familia? A mi familia no la toquen. ¿Cuál es mi corazón con respecto a alguien así? Gracias, Señor. Porque ¿sabe qué? Mi respuesta a eso va a ser la obra que Dios hizo ya en mi vida. Y va a demostrar si hay amor de Dios realmente en mí. Y lo hablamos hace poco en el discipulado. Pablo dice que el amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones. Amén. Ahora, ¿cómo lo demuestro? Perdonando. Porque si yo no perdono, si yo no logro cruzar la barrera del perdón, entonces realmente no fue implantado el amor de Dios en mi corazón o no lo estoy ejerciendo. Tengo un amor carnal, pero no tengo el amor ágape, el amor de Dios en mi vida. Porque ese es el amor que me hace amar a mi enemigo. Lucas 6:27. Porque es muy fácil amar a aquel que me hace bien, aquel que me palmea y que me abraza y que me acompaña y tomamos mate juntos, por supuesto. ¿Cómo no lo voy a amar? Es mi compinche, es mi hermano. Pero si ese compinche y ese hermano me traiciona o hace algo que por ahí a mí me afecta de mala manera, cuando vuelve, ¿cómo lo recibo? Gracias, Señor. Gloria a Dios. Porque quiere decir que él también tuvo que pasar por un proceso para volver otra vez. Porque para Onésimo no fue nada placentero el viaje otra vez a Colosas. Porque aquel que tiene que recibir el perdón también pasa por un proceso difícil. Porque tiene que admitir su culpabilidad. Y ayer hablábamos con los preadolescentes y los adolescentes. El hombre en su naturaleza humana no se siente pecador. No se siente injusto, no se siente malo. No, yo no le debo a nadie, no le hago mal a nadie. Cuando puedo, ayudo al que no tiene, por ahí encuentro a alguno que está necesitado, le doy plata, le doy el pantalón, y con eso justifica, ¿no?, su condición. La realidad es que no importa cuán buenito yo sea, o cuán buenito yo aparente ser. La realidad se ve cuando yo puedo perdonar al que me ofende o al que me agrada. Pero el que está pasando por esa situación y tiene que volver, me hace acordar del hijo pródigo. El camino de las tierras lejanas hasta la casa de su padre, él se venía repitiendo una y otra vez lo mismo. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus corrales. El pecado, ¿no? Y ese reconocimiento en el pecado también es difícil, porque el hombre generalmente no se reconoce el pecador, por lo que hablamos recién. Pero si yo puedo reconocerme pecador y acudir en aquel que me puede perdonar, entonces cuando el otro cruza la barrera del perdón, se produce algo llamado reconciliación.
Y es la obra de Cristo, la obra que Cristo vino a hacer con nosotros para con el Padre. Nos vino a reconciliar. Dice, reconciliar todas las cosas que están en la tierra con las que están en el cielo. Las cosas naturales, terrenales con las cosas celestiales. No había conexión hasta que vino Cristo. No había conexión entre la tierra y el cielo. Tuvo que venir Cristo a hacer un puente entre nosotros y el Padre para que accedamos. Y ese proceso de reconciliación a Jesús le causó dolor, le causó angustia, lágrimas de sangre. Y nosotros muchas veces no queremos atravesar la barrera del perdón por unas cosas mínimas. Pero el resultado es la reconciliación. Y cuando hay reconciliación, las cosas son restauradas. Cuando hay restauración, cuando hay reconciliación y hay restauración a causa de lo primero. Y Dios envió a su Hijo para reconciliar consigo todas las cosas. Onésimo llega a Colosas, se lee la carta primeramente en la iglesia de Colosas, Filemón está escuchando y luego Filemón comienza a leer lo que leímos nosotros. Doy gracias a mi Dios, verso 4, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Recuerda la epignosis? Conocimiento pleno. Pablo está pidiendo y orando para que ese conocimiento llegue a ser un conocimiento pleno. Completo. ¿De quién? De Filemón. ¿Conocimiento de quién? ¿A quién tenemos que conocer? Bueno, a Dios. ¿Y cómo se hace pleno? Bueno, cuando conozco al Dios perdonador que me pudo perdonar a mí y que me hace hecho poder perdonar al que me hizo mal. Si no, es incompleto. Si yo tengo muchas cosas buenas, pero no puedo perdonar, es incompleto. Entonces esa epignosis, ese conocimiento pleno del Dios que además que es amor y que es fuego consumidor, también es perdonador. Si yo no llego a conocer esa plenitud del conocimiento de Dios, entonces yo soy una vida, un alma, un ser incompleto. ¿Por qué? Porque Dios va a tener que trabajar en mí para que esa parte sea completada. Y pueda yo abrazar el perdón y hacerlo parte de mi propia vida. Amén. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Padre. No sé qué es lo que no puedes perdonar. No sé qué es lo que detuvo tu caminar. A causa de la falta de perdón. Porque ¿saben qué? Muchas veces pensamos, bueno, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy intentando entrar en la voluntad de Dios, hasta que llega el momento en que tengo que perdonar o tengo que pedir perdón, porque cualquiera de las dos es válida, y las dos son difíciles. Tanto el ir a pedir perdón porque requiere reconocimiento, como el perdonar porque requiere humildad. Requiere crucificar al viejo hombre, la vieja naturaleza, que no se quiere humillar, no se quiere doblegar. El ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Del Antiguo Testamento está ahí. Y hasta somos bíblicos muchas veces, ¿no? Con la misma vara que me diste, volvés a ser medido, ¿no? Yo necesito perdonar para poder ser perdonado. Y saben que por la gracia de Jesús hemos sido perdonados sin haberlo merecido. Esa gracia hizo que simplemente creyendo en Jesús y en su obra redentora nosotros seamos aceptos delante del Padre. Y somos llamados hijos de Dios, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Ahora, me pregunto, ¿qué esfuerzo tuvo que hacer usted para ser perdonado? Simplemente creyó, ¿verdad?
y por la fe ustedes justificaron. Es lo que dice la Escritura, Romanos. Es simplemente creer de todo corazón. Me arrepiento de mis pecados y soy perdonado. Amén. Y Isaías dice que si mis pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blancos como la lana. ¿Qué esfuerzo tuvo que hacer? Creer. Gloria a Dios. Y fui perdonado. Por simple gracia. Por aquel inmenso amor del Padre que envió a su Hijo para que padezca, muera y resucite por tu vida y por mi vida. No hubo ningún esfuerzo para ser perdonado. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que perdonar, nos cuesta muchísimo. Dios nos recibió sucios, inmundos, con un montón de cosas malas. Y como dice el salmista, nos sacó del lodo cenagoso, puso nuestros pies sobre peña, enderezó nuestros pasos. Nos hizo ver la luz del Evangelio, conocer la buena noticia de un Evangelio que va más allá y trasciende los tiempos y las distancias, que es más trascendente que aunque nuestra propia vida, porque si no viene el Señor por nosotros, generaciones seguirán predicando el Evangelio de este mismo Jesús de hace más de 2000 años atrás. Pero a nosotros nos cuesta perdonar, y ¿sabe qué? Ese impedimento es una barrera que impide que llegues a tener victoria, que empieces a caminar por lo que Dios trazó para con tu vida. Hoy el hermano hablaba acerca de estar caminando en la voluntad de Dios y se hablaba de los milagros, de los prodigios. Es verdad, Dios tiene el poder y te puede utilizar para estas grandes cosas, pero si yo no puedo atravesar la barrera del perdón, ¿cómo Dios me va a utilizar? ¿De qué forma Dios va a utilizar a alguien que no puede perdonar? Porque si yo no puedo perdonar, por ejemplo, a alguien que tiene problemas con el alcohol, y Dios me manda a predicar a alguien que es alcohólico, ¿cómo voy a hacer si yo en mi cabeza no pude perdonar a alguien que padecía lo mismo? Entonces voy a ir con todos mis prejuicios a querer predicar el Evangelio. No puedo predicar el amor porque yo no lo tengo. Las personas que quizás tienen problemas de adicción o tienen un hijo adicto o un pariente que es adicto hoy, que está tan en boga, las drogas y todo esto que está con tan fácil acceso. Y uno puede conocer a muchos casos de chicos, jóvenes, que se van de su hogar, que hasta le roban a su padre, a su madre, cosas para poder comprar esta sustancia. Y hasta que se van de los hogares y quizás no vuelven porque sí, ya comienzan a tener vergüenza. Cuando vuelven, ¿cómo lo recibo? ¿Devolverme lo que me sacaste? ¿O vení, hijo, acá hay lugar en tu mesa? ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. En la mesa todavía sigue habiendo un lugar para vos. Gloria sea a Dios. Filemón tuvo que atravesar la barrera del perdón y decirle a Onésimo, tu lugar siempre está acá. Este es tu lugar, esta es tu casa. Aleluya. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad, miren lo que dice Pablo, es tremendo. Aunque tengo mucha libertad en Cristo, no estaba preso, sin embargo dice en Cristo. ¿Recuerda que hablábamos de las cosas, de los beneficios que tenemos en Cristo? Bueno, en Cristo tenemos libertad aunque estemos en prisiones, aunque estemos encarcelados. En Cristo hay libertad. Amén. No es solamente cantar, hay libertad en la casa de Dios, no. Es tener la libertad, sentir la libertad, expresar la libertad no solamente con nuestro canto, con nuestras manos. Sé que soy libre. Cristo me hizo libre. Aleluya, bendito sea Dios. Pablo lo podía decir aún estando preso. Estoy preso, pero en Cristo soy un hombre libre. En Cristo no tengo cadenas, nadie me ata. En Cristo tengo libertad verdadera. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo,
te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. No hay imagen más hermosa de la expresión de Pablo, hablándole a Filemón sobre su hijo. Pablo podría haberle dicho: mi compañero, ¿sabes que me vino a visitar un muchacho? ¿No? Lo argentinizo un poquito. Me vino a visitar un muchacho acá en las prisiones, creo que es conocido tuyo. Y es como que uno se saca el asunto de encima, ¿verdad? Pablo no hace eso. Pablo hace todo lo contrario, lo abraza, dice: él es mi hijo. Y usted, si es padre, si es madre, ¿qué hace con su hijo? Lo ama, ¿verdad? Amén. Pablo podría haber dicho: bueno, tengo un amigo, conocí a alguien acá en las prisiones, me parece que hizo algún mal por allá, pero no, Pablo lo abraza a Onésimo y dice: él es mi hijo, yo lo engendré cuando estaba en prisión. El cual, y acá es un juego de palabras, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es decir, Onésimo quiere decir útil o provechoso. Y le dice a Filemón: provechoso o útil, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora útil te es realmente útil. ¿Por qué? Porque en las prisiones él conoció a Cristo y dice: el cual vuelvo a enviarte a ti, tú pues recíbele como a mí mismo. Es decir, que cuando Filemón viera a Onésimo, lo que tendría que ver Filemón es la cara de Pablo. Cuando venía Onésimo caminando, ¿no? Y cada vez que Filemón mirara a Onésimo, tendría que cambiar, mudar su cara y decir: bueno, ahí viene Pablo, ¿no? Mirarlo con el mismo amor, el mismo cariño, el mismo afecto con el cual miraría al apóstol Pablo. Y eso ya está produciendo la reconciliación. Cuando yo miro al que me hizo mal, no como alguien que me dañó o me hizo algo mal o me afectó o que me hizo daño de alguna manera. No solamente puede ser física, puede ser moral, hablando mal de una persona, puede ser un daño en distintas circunstancias o circunstancialmente. Cuando yo veo a la persona, no veo a la persona, tengo que ver a Cristo. Tengo que ver que Cristo hizo una obra y por la fe tengo que creer que la obra está hecha. Filemón tenía que ver a Onésimo con esa misma mentalidad. Y Pablo le dice: recíbele como a mí mismo. Dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Fíjese la consideración que tiene el apóstol Pablo. Para que tu favor no fuese como de necesidad, sino algo voluntario, que nazca de tu corazón. No que yo te lo imponga, Filemón. No que lo hagas porque yo te lo estoy pidiendo, no, que realmente tu corazón nazca la obra de Dios para perdonar a Onésimo. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Fíjese cómo Pablo va ahondando cada vez más en la relación que tiene que cimentar Filemón con respecto a Onésimo. Ahora me pregunto, si Cristo nos perdonó, si Cristo nos reconcilió con el Padre, y nosotros tenemos que ser también agentes reconciliadores, ¿podemos nosotros reconciliar o reconciliarnos con alguien cuando jamás hemos experimentado la reconciliación? Hablamos hace poco acerca de parejas, creo que fue en el discipulado, parejas que se viven peleando, ¿no? Que viven discutiendo, que viven de una disputa a otra disputa, pero que disfrutan el momento de la reconciliación. No me gusta usar
la palabra tóxico, pero no encuentro en este momento la palabra quizás que lo refleje mejor, pero es una forma tóxica de estar en pareja y de mantener la pareja. Evidentemente, una pareja o una relación así es imposible de sobrellevar en el tiempo. Pero hay muchas parejas que se relacionan de esta manera, ¿no? Discuten hasta que se reconcilian. Entonces, en el momento de reconcilio está todo bien, qué lindo. Después vuelven a discutir porque no tienen puntos en común, porque no pueden dialogar. Porque generalmente es porque el ego de cada uno es tan grande, de cada uno de los integrantes, porque para discutir tiene que haber mínimamente dos. Es tan grande, el orgullo es tan grande, que ninguno de los dos se quiere bajar, ¿no? Ninguno de los dos quiere perder. Y hablamos hace un tiempo de la razón. Y si yo interpongo mi razón, mi pensamiento y mi voluntad, jamás va a haber reconciliación. Porque lo que estoy anteponiendo es mi postura. Y antes de mi postura tiene que estar la Escritura. Tiene que estar la Biblia. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Si Dios vino a reconciliar todas las cosas, eso incluye matrimonio, pareja, padres con hijos, hijos con padres. Porque no se crea, nosotros papás también muchas veces tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos. Y poder restaurar la relación que muchas veces está cortada, quebrada, y que el enemigo se ufana, se gloría de eso. ¿Por qué? Porque él está ganando territorio. Siempre recuerdo cuando a mi hijo no le gusta algo, al hijito le dice, esto no me encanta. Bueno, al enemigo le encanta que vos no te reconcilies, que yo no me reconcilie. Le encanta. Cuando hay una enemistad entre padres e hijos, parientes, hermanos, parejas, esposo con la esposa, eso le encanta al adversario. Cuando el hijo no le habla más al padre y el padre no tiene la suficiente voluntad de reconocerse y decirle, hijo, perdóname, cometí un error. Esto no es lo que Dios quiere para tu vida, no es lo que Dios quiere para mi vida. Y muchas veces el hijo obstinado dice, no quiero saber nada, pero insista, hermano, insista, hermana. Esa barrera, esa cadena se tiene que romper en el nombre de Jesús, bendito sea Dios. Porque muchas veces decimos, bueno, pero yo ya hice el intento y tiramos la toalla. Bueno, yo ya hice lo que me corresponde, ya está. No, tengo que insistir. Eso se tiene que romper para que el enemigo sea avergonzado en el nombre de Jesús. Tengo que buscar la reconciliación. Porque no voy a ver días de victoria, simplemente voy a transitar mi vida como años que pasan. Como dijo el predicador Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Quien transforma esta vida en una vida con un sentido, con una dirección, es Cristo. Y ya deja de ser vanidad. Mi vida es Cristo. Para mí, dijo Pablo, mi vida es Cristo. Y el morir es ganancia. Bendito sea Dios. Aleluya. Pero tengo que poder atravesar la barrera del perdón y reconciliarme. Porque Cristo vino a reconciliarme. Y aprendiendo de Cristo, yo tengo que reconciliar mi relación con los demás. Y hablamos toda esta semana y la anterior de nuestra relación los unos con los otros. Los unos con los otros. Y que esta relación, lo más grande de esta relación es el amor. Si no hay amor, es imposible que haya reconciliación. Pero para esto, mi vieja manera de vivir y de pensar, mi razón tiene que morir. Porque la razón me da argumentos potenciales para los cuales yo puedo supuestamente salir airoso de alguna circunstancia. Y aquellos que tienen quizás algún pensamiento y que tienen un poco de capacidad intelectual, inteligencia, con el razonamiento pueden justificar y hasta muchas veces utilizan la palabra. Pero la razón ha traído durante mucho tiempo problemas a la humanidad.
La razón, mi pensamiento tiene que estar bajo la palabra. Porque lo que prima, lo que está más arriba, lo que tiene que estar sobre todas las cosas es la palabra. Y si yo voy a razonar algo, lo razono a través de la palabra, no a través de mi entendimiento, no a través de mi conocimiento, no a través de mis experiencias. Porque en la experiencia cada uno va a tener una experiencia distinta, pero lo que me dicta la realidad es a través de la experiencia, lo plasmo a través de las escrituras. Y mi experiencia me puede servir para algunas cosas, pero la palabra me sirve para todo. Que en esta mañana, hermano, podamos romper una barrera, que es la barrera del perdón, para llegar a reconciliarnos con quien sea, vecinos, vecinas, parientes. Jesús vino a reconciliar las cosas de la tierra con las que están en el cielo. Yo soy un embajador de Cristo, es decir, soy un representante de Cristo aquí en la tierra. Entonces, si Él vino a reconciliar, yo tengo que ser un buen representante también y poder reconciliar las cosas. ¿Por qué? Porque esto me da beneficios, me da victoria y me acerca más al Padre. Cada vez que somos más como Cristo, nos acercamos más y más a la perfección a la cual Él nos ha llamado, a esta epignosis, al conocimiento pleno, a esta relación maravillosa que tenemos cuando tenemos comunión con Dios. Dejemos de lado orgullos, razonamientos. No, pero yo pienso así y es así. ¿Y qué tal si voy a la palabra? Pónganse en iglesia, por favor. Hace un tiempo les decía muchas veces, apelamos hasta el apellido, ¿no? Ah, ese es un Medina, ¿no? O porque no, de carácter fuerte y cosas así. Y recurrimos a eso, son como latiguillos que tenemos. Diría el pastor Abraham, Dios es santo. Y decía él, esto no es escritural, yo repito lo que él decía, su apellido es santo. Entonces, mi apellido tiene que ser santo, no Medina, no Zanabria, ¿no? Santo. Mi apellido, mi manera de conducirme, santo, santo, santo. Entonces, si yo procuro y anhelo la santidad, voy a procurar también reconciliarme, porque eso va a acercarme a esta santificación, va a depurar, ¿no? El oro, para que saque todas las impurezas, es pasado por el crisol, es pasado por el fuego. Y cuando es quemado y deja de ser sólido, comienza a ser oro líquido, pero usted va a notar que todas las impurezas quedan arriba. Cuando nosotros podemos entender de que necesitamos atravesar esta barrera del perdón, todas las impurezas comienzan a quedar arriba. Todo lo que a Dios no le agrada comienza a estar arriba. Entonces yo puedo agradar a mi Señor. Y ya Él comienza a revelar su voluntad personal.